acá. Razones trigonométricas. Ok. Vamos a ver el archivillo. A ver, que todavía esto todavía es incluso más particular, ¿verdad? Estas son razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Y por qué vamos a hacer razones trigonométricas de ángulos agudos? ¿No hay de ángulos obtusos? Pues la verdad, sí, de ángulos obtusos, de ángulos de más de una vuelta. Pero para entender todos los tipos de ángulos, o sea, todas las razones trigonométricas de distintos tipos de ángulos, primero tenemos que entender las RT. Que a partir de ahora le voy a llamar RT, ¿ya? Aparte. Voy a ponerla así grandote. Razones trigonométricas. Porque si no, encima que no tengo ni agua acá, me voy a quedar sin garganta. RT. Ok. A partir de ahora hasta fin de año, porque acá las razones trigonométricas lo vamos a ver hasta fin de año. Todo le voy a llamar RT. Ok. Repeat after me. RT. Para lo que son razones trigonométricas, pues primero una cosita, ¿ya? Una cosita. Y es que me voy a dejar esto de acá. Esto de acá para que haya copiado. Voy a traerme un poco de agua que me está ardiendo, me está quemando la garganta, ¿no? Ahora sí, comenzamos con las razones trigonométricas. ¿Qué son las razones trigonométricas? Pues las razones trigonométricas son números, ¿ya? Y como ya acabo de decir, a partir de ahora, en vez de razones trigonométricas, voy a llamarlos RT. Las RT son números. ¿Ok? Son números que provienen de, su mismo nombre dice, funciones trigonométricas que dependen de un ángulo. ¿Ok? Las RT siempre dependen de un ángulo. Las RT no trabajan solas. Dependen de un angulito. En este caso, pues vamos a entender cómo funcionan las RT de ángulos agudos, en otras palabras, ángulos que miden menos de 90 grados sexagesimales, que a partir de hoy, hacia adelante, llamaré 90 grados. ¿Ok? En lo que son RTs, pues vamos a trabajar bastante con lo que es ángulos en el sistema sexagesimal y ángulos en el sistema internacional, ¿no? O radial. Que trataré de acostumbrarlos de alguna manera a que luego pues trabajemos más en el sistema radial, ¿ya? Porque por lo general se trabaja más en ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de las RT? Pues primero nos interesa saber cuáles son estas RT. ¿Cuáles son? Las RT son 6. Tenemos lo que es el seno, ¿no? Tenemos lo que es el seno. El coseno. Voy a poner acá. Tenemos lo que es la tangente. La tangente yo la escribo así, ¿eh? Pero sí, pero también lo van a ver como tan válido. Tenemos la cotangente, que lo pueden ver así.
o como esto de acá. Luego tenemos la secante y la cosecante. Estas son las 6 razones trigonométricas, en la que llamaremos a este como RT y a estas las llamaremos co-RT. O sea, estas son las razones trigonométricas y estas son las corrazones trigonométricas, ¿no? Por eso comienzan en co, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Ok? Las RT y las co-RT, pues son RT, todas son RT. Entonces, o sea, porque también nosotros por lo general, si hablamos de coseno, su corrazón sería el seno, ¿no? O sea, tampoco es que estos sean los únicos corrazones. Estos de acá también son corrazones de este grupito. Para entender las RT de un ángulo agudo, tendremos que ubicarnos y establecernos en el modelo del triángulo rectángulo. ¿Okay? Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo cualquiera. Obviamente un triángulo rectángulo cuenta con un ángulo recto, ¿no? De 90 grados, pi medios radianes, o como lo quieras llamar. Y dos ángulos agudos, que yo ubicaré mi ángulo acá, alfa. Lo puedo ubicar arriba si quiero. Y vamos a establecer unos nombres, ¿no? Unos nombres de los lados con los cuales tenemos que dominar a la perfección. Uno son los catetos. Los catetos son los lados que están junto al ángulo recto. Los catetos. Obviamente, dependiendo del punto de vista de un ángulo o del otro, hablaremos de dos tipos de catetos, ¿no? Para este ángulo, el lado que se opone a este ángulo, pues se le llamará cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto. Y el lado que está junto o adyacente a él es cateto adyacente. Eso ya lo tenemos bien claro. Y la hipotenusa pues siempre va a ser el lado mayor, ¿no? El lado mayor de todos. Y ese sí, no importa de dónde lo veamos, la hipotenusa siempre será la hipotenusa. Nosotros sabemos que aquí se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras. Ya he subido un par de videos al aula virtual en la que me centro en lo que son los triángulos notables, su función, cómo cumple el tema del teorema de Pitágoras, y también la CRT, pero a un nivel mucho más bajito. Ok, entonces, si lo quieren repasar, vean esa información, ¿ya? Aquí, lo que nos interesa a nosotros es cómo vamos a llamar a estos de acá. Como este es cateto adyacente, le vamos a llamar CA. Este es CO. Y a la hipotenusa le vamos a llamar H. Las razones trigonométricas son relaciones de dos lados de ese triángulo rectángulo dependiendo del ángulo al cual le estamos calculando dichas razones, ¿no? Dichas RT. Dependiendo del ángulo, nosotros calcularemos algunas RT, que van a ser relaciones de dos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué dos lados estoy relacionando en cada una de esas razones? Pues para eso vamos a aplicar una mnemotecnia muy bonita y muy actualizada. Ya ustedes, a mí me han contado varias veces distintas mnemotecnias para estas, pero a mí se me ha quedado esta de acá. Primero
colocamos de manera ordenada todas nuestras razones. O sea, al menos como mínimo tenemos que saber cómo se llaman, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y ahora vamos a ver cómo es que se calcula cada uno. Para eso aplicaremos no a las drogas. Para eso aplicaremos el método del coca, hierba, hierba. Y luego hacemos lo mismo, pero al revés. Coca, hierba, hierba. Y listo. Ya tenemos la forma de calcular cada una de nuestras razones trigonométricas, ¿no? Donde co es cateto opuesto, h hipotenusa y k, pues, cateto adyacente, ¿no? Seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno cateto adyacente entre hipotenusa, tangente cateto opuesto entre cateto adyacente y así sucesivamente. ¿Ok? Conociendo bien el coca, hierba, hierba, pues ya no nos olvidaremos de cómo calcularlo, ¿no? ¿Cuál sería mi recomendación? Que muy pocos van a cumplir. Es que si ustedes un día están en el examen, apenas comienza el examen, usted dice coca, hierba, hierba, y pum, 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 se la ponen. Se la ponen ahí en el examen y ya pueden resolver tranquilamente, ¿no? Ya solamente ven el coca, hierba, hierba y ya recordarán siempre cómo se calcula cada una de las razones. ¿Ok? Este es el método nada family friendly de cálculo. Ok. Eso sí, el seno de un ángulo, ¿no? El seno de este ángulo no va a ser el mismo seno de este ángulo, porque para este ángulo su cateto opuesto es este cateto de acá, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Entonces, yo no creo que tengamos que explicar mucho, ¿no?, sobre el teorema de Pitágoras, que simplemente lo voy a poner acá para recordar, ¿no?, que el teorema de Pitágoras, que también lo pueden ver en esos videos que he subido, para no atrasarnos demasiado, que el teorema de Pitágoras, pues tenemos que el cateto, los catetos, ¿no? Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, ¿no? Pongo cateto 1 cateto 2, pues para que la gente no... Es que la gente luego, pues, tú le dices que este es cateto opuesto y piensa que siempre el lado que está así es cateto opuesto, ¿no? Y no. Va a depender de a cuál veas, ¿no? El teorema de Pitágoras, bueno, dicen que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es lo único que tenemos que aprender del teorema de Pitágoras. Ok, entonces, de acá, de acá, de acá, de acá. Pero ¿por qué? ¿Dónde queda la estabilización? Ok. Pues vale. Ahora, solamente para tema de cálculos de las RT de algún ángulo, es lo único que necesitamos. Saber el teorema de Pitágoras y saber el coca, ¿no? Sabemos el coca, hierba, hierba y Pitágoras. Y para los problemas que vamos a ver a continuación, ya sabemos todo, ¿no? Ya sabemos todo. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es ponerle acá algunos ejercicios mientras copian lo que tienen.
súper sencillito. O sea, este ejercicio de acá es súper sencillito, ¿no? Nos dicen que la tangente de un ángulo X, ¿no? Que es agudo, es un tercio, ¿no? Entonces nosotros, a ver, lo pongo así para que puedan ir haciendo el problema 2. Entonces, si tenemos nuestro triangulito y nos dicen que nuestro ángulo X tiene una tangente de un tercio por el coca hierba, nosotros sabemos que tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, por lo tanto el cateto opuesto sería como 1 y el cateto adyacente sería como 3. Acá yo lo voy a poner como 1 y 3 porque no me están dando medidas reales de los lados. Si me dicen medidas reales de los lados, pues yo pondría 1 por algo y 3 por algo. O sea, podría poner un K y 3K, un Q, 3Q y cosas así. Pero como no me dan medidas, ¿no? Solamente me dan relaciones de lados, yo voy a decir que miden 1 y 3. Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que son los catetos, ¿no? Lo cual sale pues 3 al cuadrado 9 más 1 10. Y por lo tanto la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de 10. Hay que recordar que este de acá es un ángulo recto. ¿Y eso de qué nos sirve? Pues que ahora nos piden, ¿no? Nos piden calcular L, que es raíz de 10, cosecante de X. Pero lo que no sabe es que nosotros, gracias al coca hierba, sabemos que cosecante de X es hipotenusa entre cateto opuesto. Por lo tanto, sería igual a la raíz de 10 por la hipotenusa, que nos vale raíz de 10, entre el cateto opuesto, que nos vale 1. ¿No? Por lo tanto, L sería igual a raíz de 10 por raíz de 10, que eso es pues 10, ¿no? 10. Aquí no hay unidades, solamente estamos trabajando con numeritos, ¿no? En el momento en que nos salen de medidas de longitudes, ahí utilizaremos unidades. Ahora sí, problema 2. Ahora sí, problema 2. No, Ángeles, no. Sí, Angie. Aquí. Bueno, esto sale rápido, ¿no? Ya supongo que ya deben estar haciendo la número 3. Nosotros sabemos que cotangente, ¿no? Cotangente de un ángulo, cualquier ángulo, ¿no? Vamos a poner teta. Cualquier ángulo es cateto adyacente entre cateto opuesto. Nosotros hay que ver aquí que todos los, o sea, cada uno pertenece a un triángulo rectángulo distinto, ¿no? Alfa pertenece a este triángulo, beta a este triángulo, teta a este triángulo. Y para cada triángulo existen catetos opuestos y adyacentes para cada uno de esos ángulos, ¿no? Si yo a esta alturita, pues le llamo, no sé, le voy a llamar A. Pues cuando yo quiero calcular cotangente de teta, pues sería cateto adyacente de teta entre cateto opuesto. O sea, 4 entre A. Si quiero hallar cotangente de beta, pues en su triángulo, digo cateto adyacente, que es 2, entre cateto opuesto, que es A. O sea, 2 entre A. Para alfa, me voy a su triángulo y digo cateto opuesto. El cateto de alfa es 5, ¿no? Todo esto de acá, 5. Entre cateto opuesto, o sea, el cateto adyacente de alfa es 5, que es todo esto, entre cateto opuesto, que es A. ¿No? Y de aquí pues rápidamente sabemos, ¿no? De que cotangente de teta más cotangente de beta sobre cotangente de alfa. Esto es igual a cotangente de teta, que es 4 entre A,
más cotangente de beta, que es 2 entre A, entre cotangente de alfa, que es 5 entre A. Acá arriba tenemos una suma de fracciones homogéneas. Queda la abajo, 4 más 2, 6, y abajo queda 5 entre A. Pues las A se van a ir y queda 6 quintos, ¿no? Ya, este problema está muy sencillito. Problema 3. Vamos a hacerlo. Aquí hay que darnos cuenta que aunque está medio ondeado, ¿no? Aunque parece que hay una deformación espacio-temporal aquí, hay que darnos cuenta que es un cuadrado, ¿no? Es un cuadrado, ¿no? Es un cuadrado con los 4 lados iguales. ¿Cómo sabemos que son los 4 lados iguales y no es un simple rectángulo? Bueno, aparte que tienen los ángulos rectos, pues como un buen rectángulo que se respeta. También en los lados iguales. ¿Por qué? Porque en un rectángulo los lados paralelos miden lo mismo. O sea, este mide 2 rayitas, este mide 2 rayitas. Pero acá el problema nos dice que este lado también mide 2 rayitas, por lo tanto este también mide 2 rayitas y todos los lados miden 2 rayitas. Eso significa que es un cuadrado. ¿Ok? Si es un cuadrado, yo lo que puedo hacer es que a este lado yo le puedo llamar A. Y a este lado yo le puedo llamar B. Yo lo que sé es que hay algunos que me la han hecho, pero mal. O sea, me han sacado la respuesta, pero haciéndolo mal. Entonces, una vez yo pongo que estos lados miden A y B, pues yo puedo decir de que todo este lado, mide A más B, ¿no? Entonces acá esto sería A más B, A más B, A más B. Y con eso ya tendríamos suficiente, porque nosotros sabemos que la tangente de un ángulo por el coca es co entre k, ¿no? Entonces, n es igual a tangente de alfa más tangente de teta. Y en el triángulo de alfa, el cateto opuesto mide A. Y el cateto adyacente, pues el que está al lado, mide A más B. Y eso lo tengo que sumar con tangente de teta, que en su triángulo, que es este de acá, su cateto opuesto mide B. Y su cateto adyacente mide A más B. De aquí, ya que son fracciones homogéneas, por lo que abajo sigue quedando A más B, arriba solamente sumaremos A más B. Y como ya sabemos, por la tabla del A más B entre A más B es ONE, ¿no? Es ONE. Ahora sí, problema 4. Antes de que se nos acabe el tiempo. Antes de que se nos acabe el tiempo. Antes de que se nos acabe el tiempo. Rectángulo. El perímetro de un triángulo rectángulo. Nos dice que es 150 unidades. Y nos dicen que la cosecante, vamos a llamar que este es alfa. Nos dicen que la cosecante de alfa es 2,6, que eso lo podemos escribir en fracción como 26 entre 10, que eso también lo podemos reducir como 13 entre 5. Y la cosecante nosotros sabemos que es hipotenusa entre cateto opuesto. Eso significa que la hipotenusa es como un 13K. Esta vez sí lo multiplico por algo porque ya me están dando las medidas, no son solamente relaciones de lados. Ya estamos trabajando con medidas, entonces es como un 13 por algo. Y el cateto opuesto, ¿no? Sería 5 por algo también. Si hiciéramos Pitágoras o conociéramos los triángulos notales, nos saldría que este cateto valdría como un 12K.
¿Ok? Que lo pueden sacar como 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado, 169 menos 25 es 144, ¿no? Y la raíz cuadrada de 144 es 12. Y con esto, pues nos dice, ¿no? El perímetro nos dice que es 150 unidades métricas. Pero el perímetro lo calculamos como 13K, ¿no? También lo podemos calcular como la suma de los lados, ¿no? 5K y... O sea, como 13K más 5K más 12K. Y que esto es igual a 150 unidades. 13K más 5K más 12K. Esto es 30K. Y si pasa a dividir el 30, K nos quedaría 5, ¿no? Por lo tanto, el cateto mayor es igual a 12K, ¿no? Este es el más grande. O sea, 12 por 5, 60 unidades métricas. ¿Ok? Y con esto hemos terminado nuestra introducción a la CRT. La siguiente semana la continuamos con más ejercicios y la segunda parte. Y nos vemos. Chau, 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 chau.